5 minutos. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener una sesión de tutoría semanal, ¿verdad? Y quiero, primero que nada, hablarles un poco de cuál va a ser la dinámica de las tutorías. También mostrarles un poco de las actividades de esta semana y hacer un repaso y discusión de los contenidos de esta semana también. Eso es más o menos la dinámica que vamos a estar teniendo, ¿verdad? Como ya más o menos les explicamos el día sábado, las tutorías se llevan a cabo de 7 a 8 de acuerdo a los resultados de la encuesta que realizamos, ¿verdad? Para el grupo 1 la sesión es el día martes y para el grupo 2 es el día jueves, el día de hoy. Las tutorías tienen como objetivo principal la resolución de dudas que puedan tener ustedes con respecto a las tareas y con respecto al contenido que se da el día sábado, que es el día de la ponencia, ¿verdad? Entonces, también vamos a tener otras secciones que son, por ejemplo, el repaso y cualquier otra cosa que el maestro considere necesaria que se pueda agregar durante las tutorías. Entonces, para comenzar, el día de hoy, él me pidió que les hiciera un recordatorio de cómo está distribuida la información en el aula, porque algunos estaban teniendo problemas para encontrar los foros, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla un momento para que puedan ver. Solo me confirman si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, ya se observa. Sí, se observa. Gracias. Bueno, recapitulando Sí, se observa. Muchas gracias. Recapitulando las actividades de esta semana, ¿verdad? Está el foro de presentación y la evaluación diagnóstica. Estas dos actividades no tienen ponderación dentro de la unidad, sin embargo, sí son requeridas por el maestro que ustedes las lleven a cabo, ¿verdad? Y las actividades ponderadas de esta semana son el foro de debate sobre las TIC, TAC y TEP y el mapa mental que tienen que entregar el día sábado, ¿verdad? Entonces, algunos tenían problemas para encontrar el foro de presentación, ¿verdad? Para este diplomado la información se ha dispuesto de manera un poco diferente para evitar que ustedes tengan que estar deslizándose demasiado en la ventana hacia abajo. Entonces, el foro de presentación está dentro de la primera pestaña que dice inducción acá y luego tiene dos subgrupos y está en introducción. Entonces, acá ustedes pueden encontrar el foro de presentación. Ya la mayoría participó aquí, pero si todavía no han participado, por favor, háganlo, ¿verdad? Eso con respecto al foro de presentación. Luego, el resto de actividades de esta unidad las van a encontrar en el módulo 2, ¿verdad? En la unidad 1. Acá también pueden, en caso de que no lo hubieran notado todavía, acá pueden encontrar también las ponencias que les hemos compartido en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Está dividida en 3 partes la ponencia del día sábado para que pueda ser un poco más fácil de ver, porque a veces si el video dura 2 horas y uno necesita dejarlo a media se vuelve un poco complicado, entonces se ha dispuesto segmentarla. Y también pueden ver la tutoría. Ahorita solo está la del grupo 1, porque es la que ocurrió este martes pasado. Sin embargo, mañana van a tener ustedes también el video que se está grabando ahorita de esta tutoría, ¿verdad? Estos son los materiales complementarios que les pueden servir a ustedes para poder participar en el foro de debate y entregar el mapa mental de la unidad 1. Entonces, aquí, como pueden ver, ya están los accesos para que ustedes puedan participar en el foro de debate. Si ustedes se fijan, ahorita hay solamente 6 participaciones, ¿verdad? Y recuerden que acá tienen la rúbrica para que ustedes puedan orientarse el tipo de participación que ustedes van a hacer, ¿verdad? Con respecto al mapa mental, la actividad consiste en entregar un mapa mental realizado en la página web y aplicación GoConquer, ¿verdad? Sobre los contenidos de la unidad 1.
¿verdad? Hasta este momento, ¿alguno de ustedes tiene dudas sobre las actividades que se van a entregar? Por el momento todo bien, ingeniero. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Yo estuve revisando el foro, no, perdón, la página, y yo realmente no sabía que estaba esta tarea. Hasta ahorita me voy dando cuenta. ¿Hasta qué horas tenemos para entregarlo el sábado? Fíjese que habíamos dicho con el licenciado que el horario iba a ser hasta el sábado al mediodía. Pero aquí puede ver, la fecha de entrega es, de hecho, hasta las 12 de la noche, entonces. Ah, pues esa hora le dejó el maestro al final. El Perfecto. sábado hasta medianoche tiene. Sí. Otra pregunta, ingeniero, sobre los mapas mentales. ¿Hay que hacer el mapa mental en las dos aplicaciones? O sea que hay que hacer dos mapas mentales. No, simplemente pueden hacer un solo mapa mental. La aplicación sugerida es Go con QR, que está acá. Si tienen dudas también podemos hacer un pequeño repaso de lo que el maestro indicó el día sábado. Pero si ustedes optan por hacerlo, por ejemplo, con los Smart Art de Word, por ejemplo, también es una opción viable. Y se nos ha dejado el link para poder entrar a esa aplicación. Ahí en la plataforma tenemos el Fíjese link. que en la plataforma en sí no está. No, sí, aquí está. Pensé que no lo Ah, habíamos compartido, pero aquí pueden ver, ustedes pueden acceder a la página web de acá, ok, ¿verdad? Sí, es perfecto. este que dice aplicación con QR. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Buenas noches, ingeniero. Yo tengo una consulta. Sí, dígame. Vaya, en la opción donde están todas donde están las ponencias, donde está el link de todo el material, por ejemplo, no sé si usted se puede regresar justamente ahí, donde están materiales y recursos. Si yo le doy a la educación y la informática, me desplaza básicamente básicamente la información que está dentro de ahí, ¿verdad? Sí. Yo les hacía la pregunta en el grupo de WhatsApp y prefiero preguntar, ¿verdad? Que quedarme con la duda, porque cuando uno desplaza eso, le aparece la presentación en eh, eh, creo que es una aplicación donde han hecho esa presentación en donde está combinada con videos, ¿verdad? Yo les hacía la consulta que cómo se guarda ese tipo de materiales. Sí, claro. De hecho, es una página web que se llama Genially. Quiero ver si la puedo cargar aquí. Es esta página web. Quiero ver si tengo aquí alguna presentación. En esta página web ustedes pueden crear presentaciones interactivas, ¿verdad? Por el momento no podría profundizar demasiado en esto porque de hecho es el contenido de este sábado. Este sábado y es parte de las actividades que también ustedes van a entregar la otra semana. Entonces, básicamente es muy similar a PowerPoint con el beneficio de que Genially trae bastantes plantillas que se adaptan al contenido que ustedes puedan necesitar crear, ¿verdad? En este caso, yo aquí abrí una genérica, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, tiene una disposición bastante similar a la de PowerPoint, en la que ustedes pueden ver todas las diapositivas, ¿verdad? Y además de eso, ustedes tienen opciones de interacción, ¿verdad? Que cada objeto aquí ustedes pueden ocupar las opciones que se ven aquí arriba para hacerlo interactivo, ¿verdad? Por el momento esto sería como un adelanto, ¿verdad? Pero esto sí se va a estudiar este sábado y también lo vamos a practicar en las tutorías, dependiendo de cómo lo disponga el docente, ¿verdad? Y para compartir este tipo de presentación se pueden descargar o se puede compartir un link. Me parece que la opción de descarga es solo para la versión de paga de esta aplicación, pero como ustedes pueden ver, se puede compartir un link, así como, quiero ver si lo puedo abrir en un nuevo tab. Sí.
Es, lo que es bastante bueno de esta aplicación es que les permite a ustedes compartir por medio de un link. Entonces es bien accesible porque no necesitan estar descargando. Y como ustedes pueden ver, les da la opción de que sea bien interactivo, ¿verdad? Pueden poner links, pueden poner comentarios adicionales, ¿verdad? Dándole clic aquí. Todo esto lo vamos a ver este fin de semana. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, Yo solo tenía una pequeña duda. Entonces, buenas noches, ingeniero, mucho gusto. mucho gusto, dígame. Respecto entonces al contenido para hacer el mapa mental, ¿en qué nos basaríamos? Pueden basarse en la presentación que está, permítanme, me voy a regresar. En la presentación, de hecho, la que acabo de abrir de la educación y la informática, y también pueden apoyarse en las TIC y TAC y las STEP, y un poco en lo que vamos a discutir más adelante en la tutoría, porque también hay un tema que me gustaría que habláramos un poco y compartiéramos la experiencia de cada uno con respecto a las TIC, las TAC y las STEP. Ok, muchas gracias. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, dígame. Bueno, mi nombre es Julia García. Fíjese de que yo tengo dificultad para recibir la tutoría para este día jueves. ¿Será que para la próxima semana me podría cambiar de grupo? Porque justamente a las 7 tengo reunión siempre de vía Zoom, con un curso de filosofía que estoy llevando. Entonces, así que es una súplica muy especial que estaría haciendo, ingeniero. Sí, no hay problema. No se cambiaría de grupo en sí, sino que solo asistiría a la del grupo 1. De cualquier manera, lo que se hace en ambas tutorías es la misma dinámica. Se reparten dos grupos para poder, digamos, tener más tiempo de escuchar las preguntas individuales que pueden llegar a tener cada uno de ustedes. Pero sí, no hay problema. Puede unirse el próximo martes a la del grupo 1. De acuerdo, Sí, muy amable, gracias. Bueno, no hay problema. José Carlos. Perdón. Hola, buenas noches. ¿Sí bien? ¿El foro de presentación es el mismo foro que se llenó para el primer módulo o es otro? Fíjese que yo entiendo que es aparte, pero si ustedes encuentran que ya participaron en ese foro, ya sea de la unidad pasada, entonces ya no es necesario que vuelvan a participar. ¿A dónde está? Si me puedes ubicar. Es la inducción. Aquí, si está viendo en la pantalla, Sí. pestaña inducción e introducción. Pues sí. Sí, creo Si que ya participaron, no es necesario que participen. Si todavía no han participado, si ya estaba desde la unidad 1 y no han participado, sería muy bueno que lo pudieran hacer también. Ok, gracias. Si no, si ya participaron, solamente el foro que está pendiente, entonces sería el de discusión de las TIC, TAC y las TEP, ¿verdad? Lo voy a cargar aquí nuevamente para que lo tengan en la mano al final de la, perdón, al final de la unidad 1, ¿verdad? Gracias. Sí, tenía una mano levantada, solo que no puedo leer el nombre. Sí, ingeniero, soy Tania. Solamente quería saber si podría poner ahí en la plataforma, en la pantalla, dónde está la información donde nos vamos a basar para hacer el mapa mental, para poder retomar una captura y no andar perdido a la hora de buscarlo en la plataforma. Claro, no hay problema. Gracias. Ahí, Aquí. exacto. Ok, está en la unidad 1, módulo 2. Ok, perfecto, muchas gracias, ya le tomé captura. Bueno, muchas gracias a usted también. Excelente. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta con respecto a las actividades? Hola, buenas noches. Sí, dígame. Mucho gusto, mi nombre es Katherine. Solamente quizás para resumir y que me quede claro, en el caso de las evaluaciones de esta semana, solo era la participación en el foro debate y es la entrega del mapa mental. Y esa evaluación que dice unidad 1, en la parte de abajo, en el rubro donde estaba tareas y evaluaciones, ese es al finalizar la unidad 1, o esta semana es también. No, la que está acá al final, si usted se refiere a esta que A esa dice evaluación.
Ujú. Sí, sí, también, perdón, se me había escapado, pero sí, también esta evaluación se tiene que realizar. Esta semana. Sí, déjenme Ah, confirmar ok. acá la fecha de entrega. Sí, de hecho tienen Mañana. hasta mañana a la medianoche. Fíjese que Ah, normalmente se dejaba hasta el sábado, pero voy a consultar con el docente y si hay un cambio sería, yo les aviso por el grupo de WhatsApp y si no, pues para mañana a la medianoche. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Ingeniero, perdón. Y esa evaluación es con calificación, sí, tiene ponderación. sí, esta sí tiene ponderación. Si se fijan, ustedes tienen 2 intentos para realizarla, ¿verdad? Y pues acá está habilitada hasta mañana, hasta las 12 de la noche. Y es solamente del contenido de la unidad 1, ¿verdad? O sea, Había, había otra evaluación que era diagnóstica. Esa es la sí, que no tiene ponderación. exacto, esa es la que no es ponderada. Sí. O sea que tenemos dos evaluaciones ahorita y tenemos el foro y tenemos el mapa mental. Sería la evaluación diagnóstica, ¿sí? Sí, La de la unidad 1, o sea, sí, 2 evaluaciones. sí. La participación en el foro y el mapa mental, correcto. Y para hacer la evaluación de la unidad uno tenemos que leer material para poder hacerlo. ¿Cuál es el material que se va a leer para poder hacer la evaluación de la unidad uno? El mismo con el que van a realizar el mapa mental, Ah, la perfecto. presentación. Sí, Ah, perfecto. Muchas gracias. bueno, excelente. Tengo también la mano levantada de Judith. Ah, perdón, era. Buenas noches. ¿Dígame? Sí, solo me surgió una duda en relación a las tareas. Eh, yo realicé una el día de ahora, que era eh, la evaluación del mapa mental, creo que. ¿Sí? Pero fíjese que solamente da un intento, no da dos. Y yo me equivoqué y solo me dio un intento. Yo creo que esa es Ah, porque estoy viendo que hay otra evaluación que dice unidad 1. sí, fíjese que la evaluación que usted hizo seguramente es la de diagnóstico, esta que está acá, porque la Y evaluación es de diagnóstico módulo solo, 2, sí, esta solo solo un permite, intento. porque como es de diagnóstico y no está ponderada, ¿verdad? La idea es que Ah, ustedes tengan un solo resultado y el resultado que tengan está bien, o sea, no se preocupen, eso es ah, para el feedback que pueda darle al docente y para darle alguna dirección particular al curso, ¿verdad? perfecto, eso quería yo saber si había algún error en cuanto a la cantidad de intentos, porque ahí vi que daba 2 intentos, pero sí, ya vi que es la otra evaluación del módulo de la unidad 1. Sí, correcto. Para la de la unidad 1 sí tienen la opción, ¿verdad? De hacerlo dos veces. ¿Verdad? Ok, está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a las actividades? Antes de pasar a la discusión del contenido de esta semana. Buenas noches. En Dígame. mi caso me incorporé un poco tarde porque estaba en otra reunión, pero mi pregunta es si hay un grupo asignado a Teams o la grabación siempre quedará en la plataforma de la universidad. Sí, de hecho las grabaciones están quedando en Teams sin editar, ¿verdad? Y están quedando ya subidas un acceso a YouTube, ¿verdad? En la plataforma, que aquí se las mostré hace un momentito, está aquí en la unidad 1. Y si ustedes se fijan, acá está la ponencia en 3 partes y la tutoría del grupo 1. Mañana va a estar la tutoría de este día también grabada, ¿verdad? Y yo también se las voy a compartir el link de YouTube en el grupo de WhatsApp, por si acaso les resulta más accesible. Entonces por ahí se lo voy a compartir también.
Bueno, si no hay más preguntas, me gustaría que hablar un poco sobre el contenido de las TIC, las TAC y las TEP, ¿verdad? Esta semana la unidad es la tecnología o la informática aplicada a la educación. Entonces, la tecnología aplicada a la informática aplicada a la educación, ¿verdad? Y como parte de este contenido se estudiaron las TIC, las TAC y las TEP, ¿verdad? Este tema de las TIC, las TAC y las TEP a veces puede ser un poco confuso porque las definiciones de TIC, TAC y TEP son bastante similares entre ellas, ¿verdad? Al final, las TIC y las TAC y las TEP son una forma de clasificar las tecnologías que es útil en especial útil para el rubro de la educación, ¿verdad? Y la pedagogía, porque permite entender cuáles son las tecnologías que realmente favorecen al proceso de comunicación que es la educación, ¿verdad? Entonces, primero tenemos las TIC, ¿verdad? Y las TIC significan tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere este término? Tecnología de la comunicación se refiere a todo avance tecnológico que permita o facilite la comunicación. Esto puede ser desde un inicio, ¿no? Hasta por ejemplo, los materiales impresos fueron una tecnología que en algún momento favoreció la comunicación. Y dentro de estas tecnologías existen subclasificaciones, que en este caso serían las TAC y las TEP. Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento se refieren a todas estas tecnologías que previamente estaban destinadas a la comunicación, pero ahora aplicadas específicamente al aprendizaje y al conocimiento. Entonces, yo siento que esto se entiende más fácil con ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, una presentación de PowerPoint es una TIC, ¿verdad? Porque fue en su momento un avance tecnológico que permitía tener un recurso visual a la mano para poder apoyar el contenido que se estaba dando en cualquier tipo de presentación, que puede ser desde un pitch publicitario, ¿verdad?, hasta una cátedra universitaria, ¿verdad? Entonces, las presentaciones de PowerPoint se clasifican como TAC en el momento en que se convierten en un instrumento que beneficia el aprendizaje y el conocimiento, ¿verdad? Y dentro de las TAC existe otra subclasificación, que son las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación, ¿verdad? Y la diferencia fundamental entre las TAC y las TEP viene del nombre, ¿no? Que las TEP permiten la interacción rápida y la participación de las personas que están aprendiendo con la persona que está enseñando, ¿verdad? Un ejemplo claro de esto es las aulas virtuales, en especial los espacios de discusión como los foros, ¿verdad? Porque en los foros existe una interacción tanto entre el docente y los estudiantes como entre los estudiantes. Y esta tecnología es bien importante porque permite dejar de lado la unidireccionalidad que normalmente tiene una presentación y que se vuelva más dinámico. Porque el aprendizaje ocurre cuando las personas hacen más que cuando simplemente ven, ¿verdad? Y escuchan. Entonces, las personas discutiendo los obliga hasta cierto punto a comprender de mejor manera lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, dada esta definición que les puede ayudar un poco a la hora de elaborar el mapa mental, el objetivo de este pequeño espacio es que ustedes compartan cuáles han sido sus experiencias con estas tecnologías desde su punto de vista, cuáles han sido, por ejemplo, las TEP que ustedes les han servido, cuáles han sido esas tecnologías que ustedes han encontrado, por ejemplo, útiles para poderse comunicar
y crear una interacción en sus estudiantes. ¿Alguien le gustaría compartir sus experiencias? Hola, Yes. buenas noches. Sí, dígame. ¿Me escucho? Sí, se escucha. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Calixto Chavarría. Un gusto saludarlos. En referencia al uso de esas tecnologías, yo por el momento pues no aplico o no ejerzo en la docencia, más sin embargo me encargo de coordinar eventos de capacitación. Entonces, actualmente, donde yo trabajo, estamos desarrollando un diplomado denominado Gestión Pública Eficaz. Prácticamente está dirigido a personal del gobierno. La mayoría, en un inicio de pandemia, y me remonto a lo que era al 2020, habíamos parado el hecho de estas actividades porque normalmente las hacíamos de manera presencial. En un inicio ocupábamos Google Meet únicamente para las reuniones de la organización. Posteriormente pasamos a dar unas charlas para no perder el calor del momento, ¿verdad? Con los que integran nuestra organización. Empezamos a dar charlas a través de Facebook Live. Después aplicamos el Google Meet y empezamos, ¿verdad?, a conocer los entornos virtuales. Al final, pues, terminamos pagando la versión de Zoom, que nos permite, pues, prácticamente hacer todo. Y digo esa experiencia porque hoy que estamos desarrollando este diplomado que ya mencioné, muchas organizaciones del gobierno y algunas personas que están de manera particular están diciendo, mire, ¿y por qué no ocupa Teams? Otros, mire, ¿y por qué no lo hacen en Google Meet? Entonces viene la avalancha de opiniones en cuanto a qué plataforma podríamos utilizar. Es la primera vez, te digo, que estoy ocupando Teams, porque lo descargué hace 5 minutos antes que empezara esto, y prácticamente el entorno sigue siendo el mismo. No sé qué otras funciones tendrá la aplicación, pero es interesante el hecho de que haya una gran diversificación de estos software y que bueno, algunos son gratuitos, ¿verdad? Yo estoy viendo que esto no se traba. Entonces, esa sería mi opinión, que sí, o sea, mientras más diversidad de software nos permitan comunicarnos y aplicarlos en este caso en el entorno educativo, creo yo que se puede crecer aún más. Sí, claro, y mucho pues de la competencia entre este software y la disponibilidad que ha surgido de la nada viene del contexto que tuvimos el año pasado, que pues la educación no podía ser presencial y de repente un montón de diferentes compañías desarrolladoras de software, ¿verdad? Se dedicaron a tratar de ofrecer la mejor solución posible. Y pues al final del día creo que ninguno es perfecto y ninguno es realmente malo, sino que cada uno tiene como su enfoque. En lo particular, ¿verdad? El licenciado sugirió que ocupáramos Teams porque es un poco más fluido, como que maneja mejor los datos y también la manera en que dispone la grabación es un poco mejor, porque, por ejemplo, Google Meet tiene un problema que cuando usted graba, a veces graba, por ejemplo, solo la pantalla y de ahí si alguien abre el micrófono, se va a la pantalla directamente al video de esta persona. Y entonces eso ya, por ejemplo, esa grabación no queda muy útil porque se pierde el enfoque, ¿verdad? Y Teams es un poco más ordenado en eso porque siempre tiene como los avatars, digamos, a un lado y permite estar viendo lo que se está presentando y luego si, por ejemplo, nadie está presentando, ordena un poco mejor la disposición de los invitados, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su fuerte y pues en lo particular decidimos utilizar este por la conveniencia para la grabación de video, que es algo que sí es muy necesario, en especial para los diplomados que se han diseñado específicamente para personas que trabajan, ¿no?, como este. Entonces,
es necesario tener esa oportunidad de acceder a esta información aún de manera asincrónica, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por el aporte, José. Tengo una mano levantada acá de Judith, no sé si quería aportar, y de Jorge Archila. No, creo que la dejé levantada hace un rato. Pero No hay problema. Jorge, te quería agregar algo a la discusión sobre cómo se aplican las TIC-TAC y TEP. Sí, de hecho, buenas noches a todos de nuevo. Para mí realmente los términos en sí de las TIC, vengo hablando de las TIC desde hace un par de años. Desde que estaba en la universidad ya veíamos cómo las TIC influyen en el desarrollo profesional de las sociedades, ¿no? Yo estudié periodismo y son una herramienta súper valiosa para la comunicación. En cuanto a los otros términos, las TAC y las TEP, realmente como término en sí, para mí sí es nuevo a partir del sábado pasado. He estado leyendo un poco sobre ello y la verdad es que no sabía que convivía con ellas, pues, pero ahí estaban. Lo que pasa es que no les tenía el marco conceptual yo en mi marco de referencia. Pero, por ejemplo, yo tengo clases de inglés de lunes a viernes, también virtual, y veo cómo se aplican estas tecnologías también en la enseñanza, en este caso en un segundo idioma, que es el inglés. Entonces, realmente son de gran utilidad y yo creo que para el ejercicio docente, sobre todo en este contexto en el que vivimos por la pandemia, esto vino a representar un desafío y un reto para muchos docentes en las diferentes áreas. Y para nosotros pues también es muy bueno que estemos conociendo sobre ellos porque en su momento van a ser herramientas que vamos a utilizar y que van a ser de mucho provecho para seguir nosotros proporcionando el conocimiento a otras personas en las diferentes áreas que nos desempeñemos. Pero realmente sí me impresiona porque yo no sabía que convivía ya con ellas, pues, con estas tecnologías, pero están ahí y están siendo parte del desarrollo de las sociedades y por suerte nosotros también tenemos la oportunidad que en este diplomado vamos a profundizar en ellas. Así es que solamente ese era mi aporte. Muchas gracias y pues sí, tiene toda la razón. La verdad es que como esta clasificación está bastante reservada hasta cierto punto para el área educativa, ¿verdad? Sin embargo, estas tecnologías están ahí y existe esta clasificación que las ha categorizado, ¿verdad? De manera que como herramientas que están específicamente a disposición para la pedagogía o la educación, ¿verdad? Y me parece interesante el ejemplo que menciona de las clases de inglés porque en mi opinión personal me parece que las clases de idiomas en general son bien difíciles de dar de manera en línea porque para que realmente un alumno pueda aprender un nuevo idioma necesita hablarlo. Y muchas veces, por ejemplo, estas soluciones, ¿verdad? Tienden a favorecer que una persona esté hablando nada más al mismo tiempo y las demás escuchen, particularmente porque el audio se vuelve un poco ininteligible si muchas personas están hablando al mismo tiempo. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo van ofreciendo soluciones, por ejemplo, Zoom y, bueno, al menos que yo estoy familiarizado con Zoom y con Teams, tienen esta opción de los breakout rooms, ¿verdad? Y estos breakout rooms permiten ordenar a los estudiantes en diferentes grupos y ellos están teniendo su conversación, por ejemplo, y el encargado, el que está dirigiendo la reunión, puede estar accediendo a estos grupos para asegurarse de que esté existiendo la comunicación entre ellos, ¿verdad? Entonces, al final del día, la misma necesidad va creando estas oportunidades de mejora y estas nuevas herramientas que se van agregando a la solución, ¿verdad? Así que muchas gracias por el aporte. Tengo la mano levantada de Karen. Carla, perdón. Sí, buenas noches. Un gusto a todos. Mi nombre es Carla Domínguez y sí, ¿verdad? Yo también, al igual que los compañeros, pues no he tenido la experiencia en utilizar en el área docente las TIC, ¿verdad? Y como decía el compañero también que
que me antecedía, pues hemos vivido con ellos y no sabíamos cómo se llama, ¿verdad? Realmente es enriquecedor conocer la parte tecnológica ya más a fondo y para la práctica docente. Igual que el compañero, estoy en unas clases de inglés y pues, aunque he sido en Zoom, ¿verdad? Eso de ser los grupos, ¿verdad? Y trabajar también interactivamente en la parte de presentaciones y programas o actividades dentro de la misma página, de las mismas programas o no sé cómo se llaman, ¿verdad? El Zoom, el Team, bueno, de hecho mis hijos estudian en el colegio Ricaldone y ahí han utilizado desde siempre el Teams, desde el año pasado que entraron en la parte virtual y ha sido muy enriquecedor porque al igual nosotros hemos tenido reuniones bajo Teams, entonces creo que es una plataforma que nos ayuda pues y que de alguna manera vamos obteniendo buenos resultados, ¿no? Como decía también el compañero, el hecho de trabajar acá, pues, de hecho yo también hace 5 minutos lo bajé, sí había tenido la experiencia de trabajar en Teams en las reuniones de colegio de mi hijo, en las escuelas de padres, ¿verdad? Y mis hijos han estado al 100% en esa virtualidad, ¿no? Entonces creo yo de que va a ser enriquecedor y pues saber y ya no ser tan ignorantes en la parte tecnológica, ¿verdad? Porque inconscientemente hemos estado trabajando con estas herramientas, no sabíamos cómo se llamaban, bueno, de mi parte, ¿verdad? Yo no sabía cómo se llamaban. Entonces va a ser muy enriquecedor, entonces solamente, gracias. Muchas gracias. Sí, y de hecho, bueno, la situación nos obligó a aprender a tener que entender cómo funcionaban muchas de estas herramientas, pero realmente ofrecen muchas oportunidades, incluso más allá de la educación, para la colaboración de trabajo en general, pues hacen un poco más accesible a todo el mundo. Es cuestión de que la gran mayoría de personas se vaya ajustando a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con el, bueno, ya sé cómo descargar la aplicación, ya sé cómo meterme a la reunión, pero siempre es bueno estar como atentos a cuáles son las nuevas ofertas que estas aplicaciones tienen, qué herramientas nuevas tienen y no está de más entender un poco sobre cómo funciona. O sea, ¿por qué, por ejemplo, una videollamada es más estable si estamos utilizando la aplicación de escritorio o en el celular a si la abrimos en un navegador, por ejemplo? Entonces, no quedarnos solo con, digamos, lo superficial, sino que en especial las personas que trabajan en la docencia, estas tecnologías terminan siendo su nueva herramienta número uno. Entonces, es bien importante que todo el mundo se tome el tiempo de conocerlas a fondo, ¿verdad? Así que muchas gracias. Tengo la mano levantada de Catherine. Sí, buenas noches a todas y todos. Quizás comentar un poco acerca de lo que he podido percibir acerca del uso de las TICs, ¿verdad? En este caso yo me he familiarizado bastante con, ya sea con Teams, con Meet, con Zoom, porque desde años atrás, antes de la pandemia, empecé a dar tutorías en la modalidad a distancia. Entonces, he estado utilizando y ya estaba familiarizada con esto antes de COVID-19, ¿verdad? Entonces, definitivamente son herramientas que uno a lo mejor no analiza, ¿verdad? La importancia y la forma en la que nos van a servir hasta que no las utiliza, porque uno ve diferentes espacios, por ejemplo, yo antes de estar con las tutorías en la universidad, pues no me había percatado tanto acerca de la utilidad y de lo tan valiosas que son estas herramientas y conocerlas, ¿verdad? A profundidad. Pero también lo que quería mencionar más que eso es que la educación mediante las TICs es importante también, si uno está ejerciendo la docencia o está como estudiante, tener la claridad de que nos exige un poco más que la educación presencial, porque hasta la fecha, hasta este año,
bueno, mediados del año pasado y este año, yo no había tenido la oportunidad de ponerme del otro lado en el espacio, en un espacio, un proceso educativo como estudiante, ¿verdad? En este año acá en el diplomado, y pues también yo creo que todos nos hemos puesto de acuerdo para estar en clases de inglés, pero también he estado en clases de inglés en esa modalidad. Entonces, uno ya conoce, ¿verdad? Y uno sabe que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes adquieren este compromiso, son muy responsables, muy atentos con todas las actividades que se generan, pero uno no sabe, o sea, lo difícil que es hasta que uno está estudiante. O sea, yo siento que el compromiso es doble todavía, porque se tiene uno que apropiar de estas herramientas extra el conocimiento que uno tiene que socializar, aprender, enseñar en todo este proceso educativo. Así es de que definitivamente todas estas aplicaciones las tenemos que utilizar a nuestro favor, pero también necesitan como que su proceso, ¿verdad? Así es de que quizás comentar eso. Gracias. Gracias, Catherine. Sí, la verdad es que es un proceso definitivamente porque, como usted dice, no nos percatábamos de estas herramientas porque quizás hasta cierto punto había una sensación de confianza de que el mundo no necesitaba ese nivel de conectividad todavía o ese nivel de accesibilidad. Quizás muchas personas que estaban incursionando en diplomados en línea, o carreras en línea o a distancia, estaban mucho mejor preparadas para una situación como esta y creo que a muchas instituciones acá en El Salvador pues nos agarró un poco en curva, ¿no? Pero pues a la larga ha sido relativamente productivo, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de aprender de estas herramientas y como usted dice hay que seguirlas desarrollando, ¿verdad? Hasta y mantenernos al día porque la responsabilidad que el maestro tiene con sus alumnos es de darles la atención adecuada independientemente si se está haciendo de manera presencial o si se está haciendo de manera virtual, ¿verdad? Así que muchas gracias por el comentario. Tenemos espacio para un comentario más. No sé si alguien quisiera compartir sus experiencias. O si queda alguien que tenga dudas con las tareas o alguna pregunta en particular sobre las TIC, las TAC y las TEP. Sí, dígame, Adela. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Fíjese que yo para solo doble check quisiera saber si está bien como he comprendido, es decir, que las tecnologías de la información y la comunicación se dividen en dos, en las TAC y en las TEC. Sí. Ok. Bueno. Siendo así, por ejemplo, por dar un ejemplo de las TIC, pudiera ser el correo electrónico, pudiera ser actualmente que nosotros tenemos acceso a nuestras cuentas bancarias a través de, valga la redundancia, una banca electrónica, ¿verdad? Donde nosotros podemos hacer transferencias, hacer pagos, bueno, clases en línea, como lo que estamos viendo ahora. Y en el tema de las TAC, como esto es tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, entiendo yo que esto va más enfocado en incidir en que la tecnología esté enfocada al uso metodológico del aprendizaje del estudiante. Sí. Siendo así, entonces, era lo que usted decía, un ejemplo claro sería obviamente esta parte de Zoom, esta aplicación de Zoom que ayuda a la interacción, ¿verdad?, del alumno con el profesor. Entonces, yo quisiera saber si estoy en sintonía o sí. ¿Es así? Fíjese que sí, en cuanto a concepto está todo correcto. Quizás el ejemplo de Zoom iría más orientado, por ejemplo, a la STEP,
porque cuando estamos hablando de las TAC, que son del aprendizaje y del conocimiento, ¿verdad? Se refieren a estas tecnologías que son exclusivamente para la enseñanza, pero están todavía un paso atrás de la interactividad, ¿verdad? Zoom quizás clasificaría mejor como una TEP, porque como el nombre lo dice, ¿verdad? Empoderamiento y participación. Zoom es como un foro, es como un espacio donde hay un chat y las personas pueden estar discutiendo en tiempo real, ¿verdad? Entonces, esto fomenta el empoderamiento y la participación. Por ejemplo, otro ejemplo de TAC puede ser los libros electrónicos, ¿verdad? Que no generan una interacción inmediata o en tiempo real, pero sí son una tecnología aplicada al aprendizaje, ¿verdad? Las presentaciones en PowerPoint, algunos recursos dentro del aula virtual, como los formularios de Google, pueden ser también otra TAC, ¿verdad? Porque están diseñados para evaluar, sin embargo, no permiten interactividad. Si pasamos al siguiente nivel de interactividad, entonces ya sería clasificado como una TEP. Ok. Eso creo que es la palabra clave. Si es interactivo, es una TEP. Si no es interactivo, pero está destinado a la enseñanza, es una TAC. Y si es una tecnología de comunicación, pero no es para la enseñanza, es una TIC. Ok. Y una pregunta, como ahorita estamos siendo bombardeados con esta famosa aplicación TikTok, Ajá. ¿esta Bueno, entraría entonces como una TIC? entraría como una TIC, aunque sin embargo depende del uso que se le dé, porque por ejemplo yo me he encontrado en TikTok, por ejemplo, y en YouTube existen creadores de contenido que se dedican específicamente a, por ejemplo, promover las ciencias y hacen contenido, ya sea videos de 20 minutos de YouTube o adaptándose a esta nueva tecnología, hacen como un minuto de física, por ejemplo, y explican algún fenómeno en particular en un minuto. Entonces se vuelve ya una TAC, ¿verdad? Porque sí es interactiva, quizás podría ser incluso una TEP, porque están respondiendo con comentarios, están dando likes, están compartiendo, ¿verdad? La gente está hablando de lo que de lo que se está haciendo, del contenido educativo que se está compartiendo, ¿no? Eso es algo que también se hablaba en el módulo pasado, ¿verdad? Que las redes sociales son lo que nosotros hacemos de ellas, ¿verdad? O sea, podríamos dejar nada más que las redes sociales sean puro entretenimiento u ocio, lo que no está mal. Sin embargo, es muy bueno cuando la gente toma la iniciativa de decir, bueno, voy a utilizar esta herramienta para ofrecer otro tipo de contenido, ¿no? Que puede ser de cualquier especialidad. Sí, sí, sí. Ujú. Ok, gracias. Muchas gracias a usted. Tengo la mano levantada de Verónica y de Lilian después. Sí, en relación a lo que comentaban, cuando en la clase anterior daban a conocer las TEP en relación al empoderamiento y a la participación, se me vino mucho a la mente el ciberactivismo y cómo en la actualidad las redes sociales son un espacio de encuentro incluso para mostrar posturas disidentes o lanzar campañas en temas en pro de algún proyecto o iniciativas, o incluso cómo desde el TikTok promover también un espacio de empoderamiento y participación a aspectos ideológicos que me parece muy importante. Entonces, creo que estamos adecuando nuestros contextos también, ya sean de percepción tanto en temas económicos como pautas publicitarias, pero también a un aspecto social de interacción política de los ciudadanos, que me parece que es importante cómo las nuevas generaciones se van adaptando a estos espacios tecnológicos. Sí. Solamente. Claro, tiene toda la razón. Y es muy importante tener esto en cuenta porque
si nosotros, por ejemplo, no decidimos solo no participar de esta discusión, estaríamos quedándonos afuera de donde está ocurriendo la movilización de ideologías en la actualidad, ¿no? Porque hasta hace un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que los periódicos impresos podrían ser la forma más rápida de informarse. Pero ahora claramente en el presente en que vivimos, la información va a circular en las redes sociales y si uno no participa ahí, está dejando que otra persona informe y las redes sociales son completamente libres, ¿no? Entonces puede ser que la persona esté haciendo su labor de informar de manera correcta o puede ser que no. Entonces la mejor manera de no quedarse afuera de esta discusión y de pues alzar la voz, y esto va para todo el mundo, no solo para las nuevas generaciones, sino que para todos, porque la opinión de todos es importante, es que se tiene que participar y hay que adaptarse a la nueva tecnología, ¿verdad? Eso es importantísimo. Así que muchas gracias por el aporte. Vamos a escuchar la última participación de Verónica. Alguien más levantó la mano, creo que es Adela. Ah, sí. Fíjese que, bueno, no sé si Adela tenía otra opinión. Perdón, ingeniero. Es que tiene la mano levantada, no sé si quería agregar algo más. Bueno, fíjese que sí quisiera agregar algo, pero va en función de, quisiera consultarle desde su punto de vista, ingeniero, porque a mí me pareció súper dinámica todo el tema de materiales que nos han puesto en el aula, ¿verdad? En el aula virtual, en el campus. O sea, dan ganas de ver esos contenidos, es decir, tienen enlaces, o sea, son bien dinámicos, o sea, visualmente son muy llamativos. Y entiendo yo que pues hacia ese objetivo vamos, que nosotros como docentes generemos ese impacto en los estudiantes para que ellos vengan y lean y estudien, etcétera. Pero quizás solamente quiero hacerle la pregunta de cómo mantener el equilibrio como docente en no caer y hacer al estudiante, lo voy a decir así, es una palabra vulgar, haragán, ¿verdad? Porque quieras o no, este tema de la tecnología también hace que el estudiante muchas veces se limite solamente al contenido tal vez, o no sé si me voy a entender, es decir, cómo tener ese equilibrio como docentes, hacer uso obviamente de las TIC porque son herramientas súper fantásticas, inclusive hasta para niveles de evaluación, entiendo yo. Es mucho más fácil hacer un examen, ¿verdad? En línea, porque nos facilita muchísimo el tema de las evaluaciones, ¿verdad? Que estarlo haciendo a papel y tener ese puño de papeles ahí, ¿verdad? Traspapelado, valga la redundancia. Entonces, pero ¿cómo mantener ese equilibrio desde su perspectiva como profesional, ¿verdad? Porque sí, a mí me gustaría entender, ¿verdad? Para no caer no caer nosotros como docentes en hacer así al estudiante, ¿verdad? Sino que más bien que sean herramientas que le faciliten la enseñanza-aprendizaje. Claro. Solamente eso. Sí, sí. La verdad es una pregunta es difícil y pues la voy a responder con mi opinión, ¿verdad? Yo creo que quizás no se trata de tener en la mente que hay que darle todo al estudiante como ya procesado y pensado y hasta el último detalle, sino más bien pensar en una cantidad de contenido que pueda como crear esa chispa. Por ejemplo, yo he trabajado como maestro para bachillerato en química y física y lo que yo tenía esta dinámica bien particular que hacía una pequeña playlist de YouTube con contenido adicional.
Y cuando yo encontraba algo interesante en YouTube, lo iba tirando a esa playlist, ¿verdad? Y no eran cosas que estuvieran estrictamente relacionadas con la materia, sino más bien como curiosidades. Entonces, el objetivo de esa playlist no era solamente, digamos, proporcionar material adicional, sino como crear una chispa, ¿no? Algo de curiosidad en el estudiante, algo que le parezca interesante y que pueda de verdad causarle estas ganas de decir, bueno, este es como un dato interesante, voy a ir y voy a ver de qué se trata mi clase, pues porque si el profesor hizo esta playlist y que tiene como datos interesantes, quiere decir que tiene algo que ver con lo que estoy aprendiendo. Entonces, creo que en realidad el límite lo define el docente, ¿no? No se trata de hacerle la vida extremadamente fácil al estudiante, sino tener así como en el salón de clase el docente pone las reglas y dice, bueno, aquí no pueden estar platicando, vamos a escuchar la clase, va a haber un espacio para compartir nuestras opiniones. Creo que aplica también al aula virtual. Es decir, en el aula virtual el docente va a poner los contenidos este y este día y estas van a ser las reglas. Es decir, que si el estudiante no leyó los contenidos en las fechas estipuladas, deben haber consecuencias, que puede ser que no va a estar listo para las evaluaciones, que no va a lograr tener buenos resultados en sus actividades, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ya con las reglas claras, el estudiante se va a ver obligado a cumplir o simplemente va a fallar. Creo que sí hay un poco de distanciamiento en ese sentido, como por ejemplo de darle seguimiento a un estudiante se vuelve un poco más difícil, como decir, me voy a quedar hablando con él al final de la clase, una cosa así. Pero al mismo tiempo también quizás hay que aprovechar el espacio de las clases para fomentar el ser autodidactas, el fomentar ser responsable, pero no extralimitarse a tratar de resolverle la vida, ¿verdad? Porque creo que nadie podría con la carga de tantos estudiantes, ¿verdad? Bueno, espero que realmente haya servido como un poco ahí mi opinión de ayuda para orientar en ese sentido. Y pues ya son las 8 y no les quiero quitar más tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar la sesión acá. Si ustedes llegaran a tener dudas sobre las actividades o el contenido, igual pueden escribirme al correo